común que encontramos en estos desórdenes, la aparición de glomerulosclerosis, ¿no? Tejido fibrótico en un componente en donde otros son los actores celulares que desarrollan diferentes tareas. La aparición de glomerulopatías primarias, aparición de desórdenes túbulo-intersticiales, fenómenos de isquemia y otras causas que van asociadas a otros desórdenes que también analizaremos en algún momento, asociados sobre todo a compromiso autoinmune. Algunas causas, por ejemplo, el paciente cirrótico, ¿no? El paciente cirrótico tiene una patología hepática, pero que normalmente en la evolución del proceso, como analizamos, se favorece el estado de vasodilatación. Y este estado de vasodilatación sistémica, pero acumulado a nivel esplácnico, va a comprometer también la perfusión que finalmente vaya a darse sobre el parénquima renal. En especial cuando este paciente cirrótico está en la etapa descompensada. Hemos visto que la cirrosis pasa de una etapa compensada a una descompensada. No estoy tranquilo, ya tengo algo de ascitis, ya tengo varices esofágicas, pero aún no han sangrado. Entonces el individuo que ya está con un cuadro de hipertensión portal, con algunas señales de insuficiencia hepática, ahora sí se va a tornar sintomático, ¿no? Para cuando se torna sintomático, el estado de vasodilatación en el territorio esplácnico es mucho mayor. Y lamentablemente esto va a conllevar, dado que es una enfermedad crónica también, a que el riñón padezca algún cuadro de insuficiencia renal crónica, ¿no? A lo largo del tiempo. Otro factor que vemos muy asociado en el paciente cirrótico es que lamentablemente la capacidad de defensa que ocurre a través de las barreras naturales de defensa, inmunidad innata, es que algunos patógenos que están en la luz intestinal, en el tubo digestivo, quitando el estómago, estamos hablando de los intestinos básicamente, hay flora bacteriana, estos de acá, sobre todo de la familia de los aeróbicos, que tienen un favorecimiento para poder migrar desde la luz intestinal hacia la cavidad peritoneal. Y aquí, en general, una vez que han ingresado estos patógenos, activa una respuesta inflamatoria, llegan nuestras células de defensa, que ya ustedes por inmunología reconocen bien, y comienzan a liberar un ambiente rico en citoquinas, ¿no? Que al final de cuentas promueven sobreexpresión de diferentes receptores, sobre todo los ligados a TOL, activación del factor nuclear kappa beta, que induce una mayor activación celular, pero que a nivel del lecho vascular favorece mayor vasodilatación. Y esta mayor vasodilatación, lógicamente, compromete la perfusión renal. Y si hay compromiso a la perfusión renal y esta se mantiene en el tiempo, evidentemente vamos a perjudicar la función de esa riñón. En el paciente con diabetes mellitus, sabemos que el estado de hiperglicemia, un aumento en el nivel de azúcar, lleva a que estos productos comiencen a unirse a otros componentes proteicos. Y eso genera productos de glicosilación avanzada, los famosos ACE, ¿no? Entonces, estos 6 productos de glicosilación avanzada se unen a componentes proteicos de componentes celulares que nosotros ya tenemos a nivel del glomérulo renal. Algunos de ellos, por ejemplo, se van a unir a los podocitos, las promulgaciones de los podocitos que forman parte de la barrera del ultrafiltrado y generan o inducen la muerte de estos podocitos. Recuerden que el podocito mantiene un filtro adecuado para que algunos componentes que forman parte del filtrado glomerular, lógicamente, no puedan llegar al espacio de Bowman, ¿no? Es importante que el ultrafiltrado sea un componente muy similar al plasma, pero sin los elementos formes ni las proteínas que habitualmente este tiene. Pero a final de cuentas, en un paciente diabético mal controlado con hiperglicemia, se induce la muerte o desaparición de los podocitos. Entonces, perdemos parte de la barrera de filtrado, por lo cual aumenta la permeabilidad. Y este paciente, cuyo factor o componente de barrera asociado a ser parte de esa membrana diafragmática que se encuentra posicionada en el espacio de Bowman, va a permitir ahora sí que algunos componentes que antes no lograban llegar a este espacio, ahora sí lo consiguen. Comenzamos a ver elementos formes, comenzamos a ver proteínas en mayor número, lo cual induce para nosotros la evidencia de que ya existe un daño más avanzado. Especies relativas de oxígeno, también por la respuesta inflamatoria que puede ocurrir, estimula el factor de crecimiento que hace o induce la llegada de componentes celulares que no son los hospederos habituales, fibroblastos principalmente. La aparición de ligandos de químicos que aumentan la cascada inflamatoria, lógicamente van a causar mayor perjuicio a nivel de las células residentes, llevando muchas veces a su desaparición. A nivel endotelial, disminuye la capacidad de poder regenerar las células endoteliales que forman también parte de la barrera. Ocurre una disfunción endotelial produciendo algunos mediadores vasoconstrictores, sobre todo, que van a perjudicar también la perfusión sobre diferentes lechos glomerulares y al final de cuentas en más componente de daño celular que nosotros tengamos, vamos a ver ahora sí representado mayores señales de que un daño renal está ocurriendo.
Ocurre también injuria a nivel de las células tubulares renales, alteraciones a nivel de las células del mesangio intra y extraglomerular, que forman parte de la mácula densa, lo cual también va a llevar a una disfunción de este sistema de control y de regulación del flujo y de la capacidad de poder resolver algunos minerales para mantener el equilibrio hidrosalino, también lo vamos a perder. Entonces, al final de cuentas, la barrera se pierde. Al final de cuentas, componentes que no debían pasar van a hacerlo y van a ser evidentes en la orina, y lo cual, lógicamente, va a llevar a una representación clínica de que ya está ocurriendo un daño en la función renal. Las células inflamatorias comienzan a acumularse, principalmente en los macrófagos, ¿ya? Entonces, esta reacción inflamatoria que conduce a esta enfermedad renal crónica en etapa avanzada, lleva también a que el estado inflamatorio en ese tejido en particular, en donde está representado el glomérulo, el sistema tubular, la médula renal, van a verse lesionadas con todas las tareas que habitualmente se comprometen ahí. Una cosa es a nivel glomerular para ver qué tipo de ultrafiltrado voy a tener, otra a nivel tubular para ver qué sustancias voy a secretar o qué sustancias voy a resolver, y a nivel medular la capacidad de poder concentrar o diluir la orina. Todas esas funciones que a nivel celular ocurren a nivel de tejido se van a perder justamente porque va a suscitarse una acumulación de células inflamatorias, principalmente el macrófago, como que el macrófago va a ser atrapado a nivel de este lecho vascular, ocasionando mayor daño en los tejidos circundantes. El macrófago no puede salir. En tanto no pueda salir, lógicamente activa señales inflamatorias que, repito, van a ocasionar un mayor daño a ese nivel. Entonces se desarrolla un cuadro de injuria, ¿no? Que como es parte de un proceso evolutivo de largo tiempo, pasa de una etapa pre-enfermedad renal crónica, en donde comienza a haber un estímulo de respuesta, como perjudicas el flujo, la perfusión renal, el sistema renina-angiotensina se tiene que activar, se favorece mayor retención de sodio, comienza a ocurrir ya la aparición por esto, más volemia, más sodio, más presión arterial, mi paciente es hipertenso, en el intento de mejorar la filtración glomerular, pero lamentablemente conduciendo a un estado de hipertensión. Entonces, este glomérulo, que es la unidad funcional, el corpúsculo renal en sí, comienza a sufrir una serie de modificaciones en el tiempo, buscando mantener la tasa de filtrado glomerular a costas de un flujo sanguíneo renal todavía permanente ahí, pero generan hipertrofia, generan fibrosis. Los podocitos en estado saludable cambian a un estado de enrarecimiento. La capacidad de ser un buen filtro para que alguna sustancia ingrese traspasar esta membrana se pierde. Entonces, el perder podocitos, evidentemente, favorece de que sustancias que habitualmente que no traspasaban esta barrera, ahora sí lo pueden hacer para el momento en que ingresan ya al sistema tubular. El otro escenario son justamente esas células no adecuadas, no diferenciadas, como son los fibroblastos, que comienzan a reemplazar al tejido normal. Y lógicamente con esto ya llegamos a la etapa avanzada de la enfermedad renal crónica, en donde este glomérulo, esta nefrona en general, ya no va a cumplir las tareas que habitualmente desarrollaba en forma natural. Esta fibrosis que hemos visto que ocurre en este escenario de daño renal crónico avanzado va a favorecer la aparición de proteinuria. Y la proteinuria, lógicamente, que no debería estar presente aquí, va acompañada de una situación de injuria asociada a nivel tubular. Las células tubulares comienzan a descamarse de la unión a la membrana basal, lo cual puede estimular la obstrucción de la luz tubular. Lógicamente, no va a haber un flujo del líquido tubular y esto también va a comprometer en general la función del glomérulo. Comienza a haber mayor depósito de tejido fibrótico, comienza a haber lesión a nivel vascular, se favorece una intensa vasoconstricción y en estado de vasoconstricción va a generarse también isquemia. Y en isquemia, las células tubulares no dejan de recibir una adecuada oferta de oxígeno y sustratos energéticos. Por tanto, estas células también van a comenzar a sufrir fenómenos de injuria celular, llevando a la muerte de las mismas, con lo cual el proceso avanza más. Ya no solamente es glomérulos, sino también células tubulares. Por más que intente, hemos visto algunas nefronas en una diapositiva, me parece que fue la tercera, que daban algunas nefronas funcionales, estas comienzan a tener que reemplazar la tarea de aquellas nefronas que hemos perdido. Entonces comienzan a generar un intento de hiperfiltración con hipertrofia asociada, pero que a la larga también va a llevar a la pérdida importante de esta masa de unidades funcionales. La angiotensina 2, que comienza a liberarse también en mayores cantidades, actuando sobre sus receptores, estimula estrés oxidativo, estimula la activación celular, formándola ya parte del proceso inflamatorio, activa algunas quinasas que actuando sobre el núcleo celular inducen, por un lado, el estrés de la célula, llevando muchas veces a la muerte celular, estimula la producción de factores profibróticos, aquellos que luego van a reemplazar a las células residentes naturales, estimula la liberación de mediadores proinflamatorios, los cuales, lógicamente, trabajando con los otros actores celulares,
que forman parte de nuestro sistema de defensa, comienzan a causar más inflamación, y donde hay más inflamación, evidentemente va a haber más fibrosis. En donde hay injuria, pérdida de masa celular, lógicamente la función renal en el tiempo se va a ver deteriorada. Al final de cuentas, por diferentes frentes, comienza a ocurrir la injuria y la lesión que va a perjudicar la presencia de la nefrona. La modificación que a veces nosotros ofrecemos al paciente con daño renal, intentando enlentecer la producción de la misma, por ejemplo, diciendo al paciente que ingiera menor cantidad de proteínas en la dieta, menor cantidad de sodio, pueden favorecer, en cierta manera, que la presión intraglomerular, aquella que se incrementó en un intento de mantener todavía el trabajo de la nefrona funcional, disminuya esta tasa de filtrado, haciendo que haya menor fibrosis, enlenteciendo la progresión de la enfermedad. Por eso es que muchas veces en el intento de aquel paciente en quien ya notamos que hay daño evidente por laboratorio, el paciente aún es asintomático, por ejemplo, el paciente diabético, el paciente hipertenso, indicamos muchas veces que restrinja la cantidad de sal en la dieta, porque la hipervolemia inducida por una dieta en sal, entre comillas, normal, induciría mayor lesión o mayor trabajo a nivel del sistema tubular renal. La menor ingesta de proteínas también tendría un efecto importante en garantizar que la perfusión a nivel renal se mantenga en estado aceptable, dependerá del estadio de la enfermedad en donde le encontramos al paciente. Regular la activación del sistema renina-angiotensina también favorece de que pueda haber un enlentecimiento de la producción de la enfermedad renal. De ahí que muchas veces usemos algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina a baja dosis como un uso farmacológico renoprotector, ¿no? Dependerá en qué estadio de la enfermedad, repito, se puede encontrar el paciente. Bueno, al final de cuentas, por una o por otra causa, va a haber injuria tubular, las células tubulares normales hacia la izquierda, estas que están acá, comienzan en un momento, gracias a la aparición de una respuesta inflamatoria, productos de glicosilación, sobrecarga de lípidos también, aterosclerosis acelerada, a sufrir fenómeno de injuria renal y comenzamos a perder células funcionales. En el momento que esas células funcionales se van perdiendo, otras células inflamatorias y fibroblastos comienzan a reemplazar y a depositarse a nivel de la matriz extracelular, induciendo la aparición de tejido fibrótico, el cual lamentablemente, dado que había una señal de activación, comienza también a quimioatraer a otras células inflamatorias, que lo único que van a hacer sino es aumentar el daño que sobre este tejido ya se está originando en forma ya casi, podemos decir, irreversible. La esclerosis en sí, producto de la llegada de estas células inflamatorias, los macrófagos hemos notado que son parte de este contingente inflamatorio, no van a ser sino al momento de su llegada, inducir mayor lesión glomerular, perdemos la capacidad de filtrar qué componentes pasan y cuáles no, originamos la proliferación de otros componentes celulares, incluyendo aquellos de la matriz extracelular, que van a hacer que justamente esos fibroblastos comiencen a reemplazar el lugar que histológicamente le correspondía a los otros componentes celulares, y con esto ya asentamos la glomerulosclerosis como un proceso o vía final común a partir de la cual el paciente ya tendría evidencia de un daño renal. Entonces, la injuria renal, en forma representativa, lo que va a originar es una disminución de la masa de nefronas. En un intento, las nefronas que quedan de compensar generan hipertensión en los capilares glomerulares. Pero con esto lo único que van a hacer es, como hay mayor presión hidrostática, incrementan la permeabilidad glomerular a otras sustancias que antes no podían pasar, las macromoléculas. ¿Y eso cómo lo voy a ver? Tomas un examen de orina y en ese paciente que ya tiene este daño, que aún está sintomático, vamos a comenzar a encontrar presencia de proteínas en orina, producto justamente de la pérdida de la barrera del ultrafiltrado. El proceso persiste, sigue progresando, no se detiene allí. Comienza a haber ahora un intento de resolver los componentes proteicos que han pasado al ultrafiltrado, llevando a que las proteínas que se están resolviendo se acumulen en el intersticio. Y esto genera un estrés a nivel celular del retículo endoplásmico, el cual a su vez va a inducir que algunos factores que actúan como segundos mensajeros, sin serlo específicamente, hablando del factor nuclear kappa beta, por ejemplo, induzcan a nivel local respuesta vasoactiva con reclutamiento de respuesta inflamatoria. ¿Y esto qué efecto va a tener? Que van a haber mayor respuesta de inflamación. En donde hay inflamación hay reemplazo de tejido normal por uno anormal, en este caso tejido fibrótico, transformación de las células tubulares en fibroblastos, población celular que para nosotros no es útil, reacción inflamatoria intersticial a nivel medular principalmente, que va a potenciar la aparición de la fibrogénesis junto con el depósito de colágeno anormal, cuyo predominio antes no era el habitual, pero que ahora, gracias a esta activación inflamatoria, sí va a dominar el escenario.
Entonces, al final de cuentas, en el tiempo, vamos a ir perdiendo gradualmente diferentes poblaciones de nefronas funcionales. Y el paciente, lógicamente, en algún punto crítico, se va a tornar sintomático. A nivel de la regulación del metabolismo proteico, sobre todo, y del daño renal, muchas sustancias productos de la degradación muscular, que en el caso del daño renal van a verse incrementadas, sobre todo en la última etapa de la evolución de la enfermedad, vamos a encontrar que va a haber un aumento en la oferta de aminoácidos, ¿no? Los cuales no todos van a poder ser utilizados para otras rutas metabólicas. Muchos de ellos van a incrementar los productos nitrogenados representados por el amonio, originan una hiperamonemia, originan una hiperuremia también, que lógicamente son ya representantes netos de que el riñón es incapaz de poder favorecer su eliminación, pero están asociados a un hipercatabolismo a nivel del músculo esquelético. El paciente con daño renal comienza a perder masa proteica, producto del enrojecimiento del músculo esquelético, ¿no? Entonces comienza aquí también a ocurrir un daño en lo que es la liberación de creatinina, ¿no? La liberación de creatinina también, que el riñón insuficiente ahora no es capaz de eliminar, comienza a acumularse en la sangre. También aquí se favorece, junto con el enrarecimiento de la masa muscular, la destrucción de células con todo su contenido, y los hidrogenados comienzan a incrementar, de lo cual favorece la acidosis que no se puede controlar dado que tengo un riñón insuficiente para poder formar bicarbonato, o por otro lado poder eliminar los hidrogeniones a través de la orina, porque evidentemente ya tengo un perjuicio en la función. Bueno, sería que solamente el riñón fuera comprometido. Estábamos analizando de que a la larga, en el proceso de la evolución de la enfermedad, otros órganos, principalmente el corazón, también se van a ver afectados. Y en el corazón, gracias a la sobrecarga de volumen de agua, gracias a la liberación de estos mediadores inflamatorios, vamos a encontrar que también se va a suscitar un remodelado en el miocardio. Habiendo estado ese miocardio sano hasta antes del evento, siendo el riñón el que causó el problema. Va a formar parte de aquellos síndromes cardiorrenales que analizaremos al final de nuestra presentación. Bueno, en todos ellos también vamos a ver que existen activación de algunos factores. Aquí, por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, el cual se opone a la acción de la vitamina D, se opone a la acción de la paratormona, induce más bien que hay un depósito anormal de calcio en la pared del lecho vascular arterial, endurece el vaso, y si lo endurece ya no es elástico, ya no es complaciente, por tanto incrementa resistencia vascular periférica, por tanto incrementa postcarga, por tanto hace que el ventrículo izquierdo principalmente esté sobrecargado de trabajo y a la larga induce la aparición de una falla cardíaca. Entonces, son cambios en general en algunas condiciones patológicas que se revisaron en algún momento que van a influir en la función renal. En el mundo, las causas más importantes asociadas a esos daños son paciente con diabetes, paciente con hipertensión arterial, los que habitualmente, casi diríamos nosotros, representan más de 3/4 partes de todas las causas asociadas a por qué un paciente hace daño renal. Las glomerulonefritis, las enfermedades quísticas, son el resto de enfermedades que vemos también presentes en algunos pacientes, no con tanta frecuencia con el paciente diabético hipertenso, que forma parte de la gran población de pacientes que nosotros enfrentamos y en quienes destinamos las medidas con el fin de enlentecer la progresión de la enfermedad, porque sabemos que definitivamente van a avanzar a ese daño. ¿Y cómo es que evoluciona la enfermedad renal crónica? Sabiendo que está asociada a la pérdida irreversible, repito, de nefronas, asociadas también al aumento de la presión de filtración glomerular, que induciendo a la hiperfiltración favorece que componentes no habituales que deberían atravesar la barrera ahora sí lo hagan. Bueno, ya sabemos que esto induce fibrosis y cicatrización como parte del proceso fisiopatológico. Bueno, saber que para que el paciente que ya está con azoemia, que ya está mostrando señales de daño, en donde las nefronas no son capaces de eliminar todo lo que deberían eliminar, el paciente se podría tornar sintomático. Sí, pero para esto, hay que la mitad de la masa. Tenemos 2 millones de nefronas en total que están trabajando en forma continua con el fin de mantener un equilibrio relacionado a la función renal. Bueno, en algún momento, una disminución en la velocidad de filtrado glomerular a cerca de un 20%, tomando como 100 lo normal, ya genera la azoemia. Ya el paciente está acumulando no solamente productos nitrogenados, sino también potasio, hidrogeniones, un balance hídrico más positivo. Nos quedamos con un volumen de agua no habitual que, repito, va a ocasionar un perjuicio en la función de otros órganos de la economía. Al final de cuentas, esto en algún momento se va a hacer sintomático, llevando a que el paciente presente ya el estado de uremia, no solamente elevación
de algunas sustancias que el riñón debería haber sido capaz de eliminar, sino ya aparece la sintomatología. Entonces, en un riñón cualquiera, la garantía de que hay un flujo sanguíneo renal constante garantiza que también se genere una tasa de filtrado glomerular constante con un producto que es el ultrafiltrado, el cual tiene algunas particularidades. Se parece al plasma, pero sin elementos formes y sin proteínas. Es lo normal. Pero un individuo que ya comienza a desarrollar daño renal, en donde la tasa de filtrado glomerular por diferentes causas va a comenzar a perjudicarse, es decir, va a haber una disminución, el individuo al inicio está en fase de luna de miel, ¿no? Asintomático, hasta que en algún momento ha perdido la mitad de la masa de nefrona, 50%. Para ese momento ya comienzo yo a detectar que algunos productos nitrogenados, como la creatinina, están elevados. Estará en 2, estará en 3, por ejemplo. La urea también se incrementa, estará en 70, 90, 100, 110. Ya elevación al doble o al triple de lo que habitualmente el individuo podría tener. Sigue progresando la enfermedad y ya comienzo a arrastrar la aparición de otros desórdenes más. Hiperfosfatemia, hipermagnesemia, acumulación de hidrogeniones. El balance del sodio, quien sabe, le hizo como que no estuviera tan comprometido, pero sí ha sido activado por una respuesta de intento compensador, que vamos a ver que también ocurre en la evolución de la enfermedad renal crónica. La cantidad de calcio comienza a disminuir producto de un desorden asociado de aparente resistencia a la paratormona, pero más que nada porque no tenemos suficiente vitamina D para poder regular la cantidad de este mineral, que también lo vamos a analizar en detalle, en base a que la vitamina D, recuerden ustedes que se activa o finalmente completa su activación a nivel del parénquima renal. Bueno, entonces en la falla renal, que es progresiva, en algún momento la tasa de filtrado glomerular desciende tanto a un quinto de lo que habitualmente se tiene, a un 20% del normal, y en este momento el individuo ya tiene una pérdida de la regulación de volumen. Ya no puedo garantizar que todo lo que ingiere en líquidos lo vaya a eliminar de forma eficiente. Comienza a generar balance hídrico positivo. Me quedo con más agua de la que soy capaz de eliminar. Y junto con esto, lógicamente, perjudico la composición de algunos solutos que están diluidos en ese volumen de agua. ¿Qué noto en el paciente? Que comienza a presentar señales de edema, sobrecarga de volumen de agua. A nivel periférico, debajo del tejido celular subcutáneo comienza a acumular volúmenes de agua. Que a nivel del lecho vascular, vamos a ver que va a comprometer también la función de bomba, va a comprometer también la función respiratoria. Productos asociados al metabolismo continuo que se da a nivel de la célula, hidrogeniones, también se comienzan a acumular. El individuo no es capaz de eliminarlos a la misma velocidad que los produce. Generamos acidosis metabólica. Algunos productos de desecho que ciertamente por la ingesta común que habitualmente tenemos y continua de un paciente cualquiera, lleva a que también el potasio se acumule porque la principal ruta de eliminación de potasio es por vía renal. Entonces un paciente ya con un quinto de la función que normalmente debería tener, comienza a generar también hiperpotasemia. El paciente, no contento con esto, ahora comienza a presentar otra serie de manifestaciones producto de la disfunción renal, trastornos neurológicos, trastornos gastrointestinales y trastornos cardiovasculares, que también los vamos a analizar en detalle. En relación a la uremia, bueno, esto obedece a que estamos reteniendo productos que normalmente deberían excretarse por los riñones, los retenemos, no somos capaces de eliminarlos, agua, potasio, hidrogeniones, productos nitrogenados, no los eliminamos. Tenemos una cantidad de hormonas presentes que normalmente deberían eliminarse por el riñón, que ahora se están acumulando, porque no tienen forma de eliminarse por el riñón. Una de ellas, por ejemplo, la insulina. La insulina tiene una vía de eliminación por vía renal, pero ahora que no la elimino, comienza a darme problemas, porque esa poca insulina acumulada en el tiempo favorece el estado de hipoglicemia. Un paciente diabético que antes necesitaba varias drogas para controlar el nivel de azúcar en sangre elevado producto de la diabetes, para cuando hace daño renal, la poca insulina que todavía produce es suficiente muchas veces o en la mayoría de casos para controlar el nivel de glicemia. También perdemos capacidad endocrina en relación a la producción de eritropoyetina, aquel componente necesario para estimular a las células madre relacionadas a la familia de los eritrocitos para producir una adecuada masa eritrocitaria. El balance del sodio y del agua principalmente, bueno, hay un balance positivo, lo hemos dicho ya. El individuo no es capaz de eliminar el volumen de agua que ingiere habitualmente o de la que produce asociada al metabolismo celular. Como parte del sistema de compensación que ocurre en un riñón que detecta que no hay suficiente perfusión adecuada, ¿qué hace? Activa su sistema de renina-angiotensina. Bueno, hay retención de sodio y con el sodio se retiene agua. Ese balance positivo que se acumula en el tiempo genera sobrecarga de volumen, más volemia, más precarga, que a la larga va a inducir una falla en la función de bomba, insuficiencia cardíaca congestiva. Más volemia, más hipertensión. Más volemia, más ascitis. Más volemia,
edema periférico, que lo voy a ya ver evidente en el paciente con daño renal crónico. Lógico que también el paciente renal va a ser mucho más susceptible, ¿no?, a las pérdidas extrarrenales súbitas. A veces el paciente con daño renal de repente viene con cuadro infeccioso intestinal, por ejemplo, una diarrea aguda, y esa pérdida de volumen de agua, que habitualmente debería ser compensada en la economía del paciente, en el caso de un paciente con daño renal, no se da como tal. No se da la respuesta natural de una pérdida de volumen que habitualmente en un individuo sano ocurriría. ¿Cómo son estos desórdenes del agua que se dan en el daño renal crónico? Bueno, la falla renal involucra que el individuo se queda con un remanente de agua, que produce o que ingiere. Muy bien. Entonces, ocurre un aumento de la volemia. Sabiendo que el volumen excretado de orina está disminuido, ¿no? Si no elimino el volumen de orina asociado a un volumen de agua también que debería eliminar, me quedo con un remanente de agua. El sistema renina-angiotensina evidentemente también está favoreciendo que haya acumulación de sodio y con el sodio se queda el agua. Bueno, esta acumulación de fluido que ocurre en la economía comienza a tener ya efectos sistémicos. El paciente se torna confuso, se torna desorientado, encefalopatía urémica le llamamos. ¿Producto de qué? De la aparición de edema cerebral. Porque hay un volumen de agua en exceso que lógicamente comienza a distribuir entre diferentes compartimentos y uno de ellos se va a acumular a nivel intracraneano. A nivel pulmonar, lógico, el corazón, la bomba recibe mayor precarga, no la puedo eyectar, me estás dando un mayor volumen de agua de la que soy capaz de manejar, comprometo a los alveolos pulmonares porque hay un aumento de la presión hidrostática, generamos edema agudo de pulmón, no solamente a nivel periférico, sino también a nivel pulmonar. ¿Y eso qué ocasiona? Falla respiratoria, ¿no? Falla respiratoria. La isquemia, que se produce asociada a la hipoperfusión renal, disminuye en la evolución del proceso la producción de renina, ¿no? Pero en la etapa, digamos, moderada, en la fase luna y miel todavía, acá empezó la injuria. El último proceso es donde el individuo ya tiene falla renal como tal. En esta etapa, en la etapa de luna y miel, la renina se comienza a liberar intentando compensar el estado de hipoperfusión. Y hemos dicho ya que esa estimulación de la angiotensina 2, que estimula que haya más sodio retenido con más agua, más volemia, a la larga también genera más hipertensión. Un paciente que era normotenso y ahora hace daño renal crónico por una causa diferente, también nos va a hacer hipertensión a través del tiempo, producto de este incremento en la volemia, producto de la activación del sistema renina-angiotensina. Entonces, esta hipervolemia al final termina siendo perjudicial para nosotros, ¿no? Bueno, a nivel celular, otros componentes más comienzan a activarse. Recuerden ustedes que producto de la sobrecarga de volumen, algunos factores hormonales que se producen a nivel del corazón, el péptido natriurético auricular, por ejemplo, comienza también a liberarse intentando disminuir el estado de vasoconstricción que habitualmente acompaña al paciente con daño renal, pero el intento es fallido porque es tanta sobrecarga de volumen de agua que al final no le da o no le alcanza para inducir una pérdida de volumen de agua, porque la aurícula cuando tiene mucha distensión libera péptido natriurético auricular, el intento de que haya natriuresis y con él pérdida de volumen de agua. Pero si el individuo ya está en la etapa final del daño renal, por mucho factor o péptido natriurético que se libere, si no hay un blanco de acción a nivel renal que induzca la pérdida de agua, no lo voy a poder ejecutar. Aún así, estos péptidos natriuréticos que se producen con un intento de compensar el daño renal son marcadores que nos predicen ya que el paciente está en camino de llegar en algún momento a la etapa más avanzada de la enfermedad renal crónica. ¿Qué de algunos minerales? El potasio. Bueno, el potasio sí es un problema bastante complicado porque evidentemente el riñón es el principal órgano encargado de su eliminación. Va a comenzar a ser ya francamente evidenciable cuando la tasa de filtrado glomerular llegue a un valor crítico de 5 mililitros por minuto. Nosotros más o menos asumimos que la tasa de filtrado glomerular, ya para resumir, sea 100, ¿no? 100 a 120. Mire, tiene que bajar 20 veces lo normal para que ya el potasio comience a acumularse. Y eso va a estar asociado a la última etapa de la evolución de la enfermedad. No les he hablado de evolución de la enfermedad porque más corresponde al contexto clínico, pero acá arriba lo voy a comentar. Cuando un individuo comienza a hacer daño renal, pasa por diferentes estadios. En el estadio 1, el paciente es asintomático completo, no tiene ningún problema. Si yo me guío en la tasa de filtrado glomerular, este estadio, el paciente todavía tiene más de 90 mililitros por minuto. Ultrafiltra bien.
Por tanto, yo garantizo que esté eliminando las sustancias de desecho que debería eliminar y todavía cumple su rol endocrino, secretorio, receptor y lo demás. El estadio 2 significa que ese factor de estrés presente y que ha originado una disfunción en el riñón, ahora está causando un menoscabo en la tasa de filtrado glomerular, que ya no es de 90, está por debajo de 90, está entre 89 y 60. Aún así, el individuo todavía está asintomático, está tranquilo, pero ya puedo notar, quién sabe, la elevación de algunos marcadores humorales, algo de elevación de los nitrógenos que me digan está ocurriendo una disfunción renal. Pasamos al estadio 3, que tiene dos subestadios, el 3A y el 3B, que no lo voy a comentar, solamente estamos hablando de forma general, en donde la tasa ya está entre 30 y 59. El individuo hasta aquí todavía orina, el individuo todavía en este momento se cree sano, fase luna y miel. Pasamos al estadio 4, en donde la tasa de filtrado es menor a 30, es decir, está entre 29 y 15 mililitros por minuto. Hasta aquí todavía el individuo orina, pero ya está algo más sintomático. Le puedo encontrar algo de anemia, palidez en las conjuntivas, en las palmas. Puedo encontrar algo de edema a nivel de los miembros inferiores, abdomen algo balonado, piel algo reseca, como señal de que tiene algún desequilibrio en el balance hídrico o a nivel ácido-base o a nivel de la estimulación que puede ocurrir a nivel de la médula ósea para producir suficiente masa eritrocitaria. En la etapa 5, el paciente ya no orina, menos de 15. El paciente no orina. El paciente ya aquí ya es sintomático franco, mucho más, con otros arraigos agregados, sobre todo a nivel ácido-base, sobre todo a nivel del potasio, que es de donde nos encontramos, ¿no? Mire, menos de 15, nos dice con 5 ya el potasio es un peligro. Sí, evidentemente, ese paciente si ingiere alguna dieta rica en potasio, nos puede ser arritmias fatales, ¿no? Puede morir rápidamente si es que nosotros no los compensamos. En esta etapa, esta es la etapa final, el estadio 5. El paciente no tiene otra alternativa que ser sometido a terapia dialítica. Por tanto, cuando yo lo cojo en la etapa 4, recién el paciente llega a nosotros en estadio etapa 4, yo ya lo preparo para la terapia dialítica. Ya tengo que hablar con el entorno familiar que el paciente va a requerir diálisis. Lo voy preparando. Acá simplemente, cuando hablamos de equilibrio de potasio, va a ser evidente cuando sea por debajo de 5, sí, pero con 15 también podemos encontrar ya algunos desórdenes asociados a hiperpotasemia. Sobre todo, cuando la oferta endógena comienza a incrementarse, ¿no? Por alguna condición, el paciente es hemólisis, está en situación de estrés por infecciones, o algún trauma que comprometa partes blandas, destruye masa muscular, destruye contenido intracelular, se libera, sale el potasio, salen los hidrogeniones, entonces generan problemas en un riñón que estaba insuficiente. Fuente exógena, el paciente su dieta, ingiere productos con sangre, hígado, vaso, por ejemplo, o algún alimento rico en potasio, lógicamente ese individuo no sabe que está con daño renal, puede generar hiperpotasemia rápidamente y eso llevarlo a la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado en relación a este desorden. La acidosis metabólica, bueno, toda célula viva genera ATP a través de un componente metabólico asociado. Entonces, decirle que no produzca ácidos es pedir algo imposible, porque la célula para producir ATP necesita activar cascadas metabólicas. Entonces, la acidosis metabólica se genera, uno, porque la actividad celular siempre la va a producir, pero tenemos un problema a nivel renal, que no es capaz de eliminar los ácidos y tampoco es capaz de repletar buffer que controlen a esos hidrogeniones, principalmente bicarbonato. Por lo general, cuando la tasa de filtrado, miren, todavía estamos en estadio 4, ¿no? Menos de 20 mililitros por minuto. A nivel de metabolismo óseo de los fosfatos, bueno, el intestino no es capaz de absorber el calcio de la dieta. Recuerden que el calcio ingresa por la dieta, la otra fuente es el hueso. Muy bien. ¿Y por qué no ingresa por la dieta? Porque tenemos problemas. ¿Con quién? Con la vitamina D. Recuerden que la vitamina D se activa a nivel renal. La paratormona se libera en grandes cantidades porque nota que hay poco calcio en la sangre. Entonces, inmediatamente la hipocalcemia, ¿quién estimula? Que la paratiroides libere paratormona, genera un hiperparatiroidismo secundario. Muy bien, ella sola dice, hueso, tienes que sacar las reservas de calcio. Pero también intenta estimular al riñón. Pero este riñón ya está dañado, no tiene forma de poder activar a la vitamina D. Y si no tienes vitamina D, no puedes absorber calcio del intestino. Entendamos eso entonces. El otro escenario que favorece este desorden es la acidosis metabólica crónica, que el paciente renal ya tiene y por tanto perjudica más el equilibrio a nivel óseo de fosfatos, así como la hiperfosfatemia. Como el fosfato tiene una ruta de eliminación que es por el riñón y ahora tengo un riñón insuficiente, acumulo fosfato. ¿Y el fosfato qué hace? Es un estímulo para que se libere más paratormona. ¿Por qué? Porque a la paratormona no le gusta el fosfato.
entonces sigues estimulando un estado de hiperparatiroidismo secundario. ¿Secundario a qué? Al daño renal. Al final de cuentas, la paratormona en exceso comienza a sacar las reservas de calcio de los huesos. ¿Y esto qué origina? Una osteodistrofia de causa renal. Entonces, a la larga, el hueso se enrarece, incluso forma algunas estructuras de aspecto quístico, eso conoce como la osteoitis fibrosa, por ejemplo, que comienza a trabajar con las células de recambio óseo, ¿no? Comienza a trabajar con ellas, con los osteoblastos, los osteoclastos principalmente, y a nivel de hueso genera osteomalacia u osteodistrofia, que también se comentaron en algún momento en los estados de hiperparatiroidismo. Entonces, un paciente con daño renal crónico, en donde tiene problemas para eliminar fosfato, se intenta estimular a la vitamina D, la cual no se produce en forma activa al nivel que debería producirse porque tiene un riñón insuficiente, origina un hiperparatiroidismo. Y la paratormona, como sea, trata de elevar el calcio, pero a costas de alterar toda la arquitectura histológica que a nivel del hueso puede ocurrir. Hay una sustancia conocida como beta-2 microglobulina, que también ustedes probablemente la han visto en inmunología. Bueno, esta se acumula y puede en el paciente, incluso estando en terapia de reemplazo renal, originar amiloidosis. Y la amiloidosis origina también acúmulo de productos proteicos a nivel del tejido conectivo, lo cual perjudica la función renal. Algunos pacientes con daño renal ingiriendo algunas sustancias en la dieta o como productos asociados a antiácidos que muchas veces uno indica al paciente renal, ricos en aluminio, inducen también o potencian el efecto de pérdida de masa mineral-ósea, generan osteomalacia. Y a la larga, lógicamente, en el intento otra vez de la paratormona de como sea levantar el nivel de calcio, el cual por diferentes escenarios está disminuido, bueno, saco del hueso nuevamente, pero esta acumulación, ¿qué va a hacer? Que el calcio se acumule a nivel del lecho vascular, endureciendo las paredes de las arterias, lo cual a la larga hemos visto induce más estado de hipertensión arterial. Bien, entonces, a nivel del metabolismo del fosfato y del calcio, sabemos que hay un acúmulo de fosfato con disminución de calcio. La paratormona, como sea, se activa, hay aumento de la paratormona, hiperparatiroidismo secundario, que no hace sino buscar al hueso para liberar más calcio. Sí, pero con el calcio libera fosfato. Y ese calcio que se está produciendo comienza a tener, junto con el fosfato, un depósito anormal en tejidos en donde habitualmente no debería acumularse. ¿Cuáles, por ejemplo, a nivel de la piel? La piel del paciente renal aparece reseca, ¿no? Con huellas de rascado. Porque ese depósito anormal de estas sustancias, de estas sales, estimula al nivel de las fibras nociceptivas el prurito, y con el prurito viene el rascado, y con el rascado vienen las heridas, las lesiones que habitualmente en el paciente renal vamos a encontrar. Anormalidades por la acumulación de calcio, bueno, a nivel del estómago, a nivel de la mucosa se acumula, genera enfermedad ulceropéptica, las gastritis urémicas, por ejemplo. A nivel del sistema nervioso central, ya hemos visto, ¿no? El cuadro de encefalopatía. A nivel del torrente sanguíneo, también el endurecimiento del lecho vascular, y a nivel de las gónadas, favoreciendo la atrofia gonadal, ¿no? A nivel cardiovascular y pulmonar, bueno, sobrecarga de volumen de agua, estimulación del sistema renina-angiotensina intentando compensar un estado aparente de hipoperfusión renal, a la larga, falla cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, hipertensión arterial, y la acumulación de esos productos de desecho que no se elimina por vía renal o aquellos que se están produciendo en demasía, como hemos visto fosfato, o intento de levantar el calcio por parte de la paratormona, originan inflamación de la membrana pericárdica, pericarditis. Y la pericarditis puede generar derrame también a nivel pericárdico y con ello comprometer la función de bomba cardíaca. A nivel hematológico, bueno, se genera anemia, hemos visto, por una disminución de la producción de eritropoyetina. Es común encontrar a estos pacientes con un nivel bastante bajo de el nivel de hemoglobina expresado por un hematocrito disminuido. Ya sabemos que la proteína es la causa, pero también hay una mayor susceptibilidad del paciente con daño renal a padecer infecciones porque tiene una mala capacidad de respuesta por una inadecuada movilización de nuestras células de defensa. A nivel neurológico, el paciente puede invertir el ciclo vigilia-sueño, estar despierto en la noche y dormido durante el día, alteraciones en la capacidad cognitiva, a nivel neuromuscular, presencia hipocalánea, fasciculaciones, síndrome de piernas inquietas, típico de estado asociado a neuropatía periférica por enfermedad renal crónica. A nivel gastrointestinal, bueno, ya lo comentamos, la mayor frecuencia de enfermedad ulceropéptica, más avanzado está el daño renal, más gastritis urémica el paciente nos va a hacer. Y eso puede ir, incluso con la presencia de hemorragia digestiva alta,
por presencia de ulceraciones a nivel de la mucosa. El aliento del paciente con daño renal es característico, ¿no? Uno consume, igual que el paciente con hepatopatía crónica, un aliento hepático con producto de la sangrecita, cuando uno la fría, a veces se la sartén si nunca la han comido, por lo menos huélanla si nunca la han comido, es el factor hepático, ¿no? En el caso del factor urémico, más a la carne frita también, ¿no? Es un olor más o menos característico que siente uno en los pacientes con daño renal. A nivel endocrino, bueno, en las mujeres tenemos bajo nivel de estrógenos, en los varones bajos niveles de testosterona. ¿Y qué induce en ellos? Disminución de la libido, impotencia, oligospermia, displasia de células germinales. Y el otro problema hormonal que ocurre, si el paciente todavía produce algo de insulina, repito, el paciente diabético que tenía poquita insulina, diabético tipo 2, por ejemplo, esa poquita insulina que produce todavía, que se elimina por vía renal, ahora que no se elimina, se comienza a incrementar. Y si tú le mantienes la terapia hipoglicemiante con algunas drogas que tenemos en el mercado o insulina misma, te vas a dar cuenta que el paciente hace en forma repetitiva hipoglicemia. Dice, ¿por qué? Justamente porque este paciente todavía produce un poquito de insulina y ya no necesitaría terapia farmacológica para la diabetes, porque evidentemente esa poca insulina que produce le es suficiente para controlar el nivel de glucosa. Pero la ayuda de control ya tardíamente, porque los EDGE ya originaron daño muchos años antes, cuando recién se estaba generando el compromiso en la función renal. A nivel dermatológico, la palidez típica de la anemia, cambios en la coloración, las huellas de rascado, escoriaciones por depósitos de calcio, la presencia de químesis muchas veces, porque hay trastorno de coagulación también asociado en el paciente renal crónico, hay alteraciones en la coagulación. Con la sudoración, el paciente suda bastante, cuando deja de sudar queda como arenilla encima de la piel, conocido como escarcha urémica, ¿no? Cuando el paciente entra con un factor de estrés y simpático se activa, tiene una diaforesis marcada, cuando el paciente ya está saliendo de la etapa, vamos a encontrar que encima de la piel comienza a tornarse mucho más áspera, producto de la escarcha urémica. Entonces, en la falla renal crónica encontramos muchos de esos. Es una enfermedad sistémica que corresponde a muchas etiologías. Por eso hablamos más que se trata de un cuadro sindrómico, en donde los daños van a ser más o menos representativos según la evolución de la enfermedad. Más evolucionada está la enfermedad, estadio 3, estadio 4, ya el 5, ni qué decir, más sintomático vamos a encontrar el paciente. ¿Y qué encontramos habitualmente? Retención de un volumen de agua inhabitual, mayor al que habitualmente nosotros deberíamos tener. ¿Y esto qué genera? Hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, que perjudica la función de bomba, falla cardíaca. Alteraciones en el equilibrio del potasio, ¿qué genera? Hiperpotasemia. Con la hiperpotasemia, alteraciones a nivel de la transmisión neuromuscular y también a nivel del sistema eléctrico del corazón, arritmias cardíacas. Acumulación de sustancias de desecho, productos nitrogenados que habitualmente no podemos eliminar, uremia. El uremia, ¿qué origina? Coagulopatías, pérdida de sangre, sangrado oculto, que se evidencia con un estado de anemia. La uremia, ¿qué más induce? Pericarditis. ¿Qué más induce? Lesiones en la piel, manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones neurológicas, disfunción sexual. Recuerda, la uremia es la alteración de la función renal asociada a la sintomatología acompañante. Muy bien. La anemia también no solamente es por coagulopatía asociada a la uremia, también es porque tengo poca cantidad de eritropoyetina suficiente en sangre para estimular a las células madre en la médula ósea. Trastorno de ácido base, bueno, ya sabemos, ya estos hidrogeniones que habitualmente mis células producen, secundario al metabolismo celular, se acumulan, genera acidosis. Los buffer a nivel esquelético se van a perder junto con una estimulación, lamentablemente, de la paratormona que va a originar osteodistrofias, pero que son desencadenadas por un estado de hipocalcemia con una pobre eliminación de fosfatos, secundaria a su vez a una pobre activación de la vitamina D, la cual a nivel de un parénquima renal insuficiente no va a ser capaz de mantener la concentración que habitualmente debería corresponderles y hace al paciente lógicamente sintomático. Este diapo prácticamente resume todo lo que hasta el momento les he hablado. Y este resumen, publicado en Nature, también hace referencia a lo que es el daño renal como una enfermedad bastante frecuente. Hay muchos pacientes con daño renal. Están en todos los escenarios médicos y quirúrgicos. De una u otra manera los vamos a ver. Unos fase luna de miel asintomáticos, pero que ya tienen daño en la función renal, y otros mucho más avanzados que lógicamente son algo más complicados de manejar porque arrastran otras complicaciones más. No viene solamente con el daño renal, viene con compromiso en la función de otros órganos más. Bueno, al final de cuentas los mecanismos son que vamos a perder nefronas funcionales, las cuales al no estar presentes en el número suficiente ocasionan desarreglos en las funciones habituales que el paciente solía tener y por tanto perjudican la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? El único manejo que nos queda, el único manejo, por decirlo al 100%
favorable para el paciente, terapia de reemplazo renal, diálisis o diálisis peritoneal o hemodiálisis, o finalmente trasplantar al paciente con un riñón de un potencial donante. Bien, esto hasta aquí. Ahora, rápidamente, en pocos minutos, vamos a tener que hablar de esos desórdenes diferentes, que ya los comentamos algunos frecuentes, que también inducen daños en la función renal. El daño renal crónico no solamente se produce por estos escenarios. Hay otras condiciones que las comenté someramente, pero aquí las vamos a hablar un poquito más, pero en forma bastante rápida, lo cual me van a disculpar, por favor, dado el poco tiempo que tenemos. Bien, las nefropatías congénitas, ¿no? Nacemos con un riñón de pequeño tamaño hipofuncional. O es hipoplásico o es agenésico. No nació, o mejor dicho, nacimos sin el riñón que debería haber completado parte de la tarea que al riñón ciertamente le corresponde realizar. Entonces, hay un fracaso en la función renal. Puede ser desde el momento que nace el individuo, ya se torna asintomático, sin riñón funcional, muchas complicaciones van a ocurrir. Otras, anatómicamente hablando, un riñón en herradura, que ciertamente están los dos riñones unidos en los polos superiores e inferiores, también puede inducir a problemas en relación a la función renal según el grado de deterioro que puede ocurrir. Como pueden estar anatómicamente bien, cada uno con sus uréteres cumple su función sin problemas, como también dentro de ellos en el parénquima renal pueden ocurrir algunas situaciones que complican el proceso. Aquí, por ejemplo, un riñón en herradura, pero felizmente cada uno con sus uréteres correspondientes. Por tanto, cada riñón, a pesar de que están unidos todavía, desempeñan la tarea que habitualmente les corresponde realizar. Nefropatías quísticas, otro desorden con el cual puede nacer el individuo o pueden desarrollarse en el tiempo. Presenta la aparición de quistes renales, cuyo contenido líquido en mayor número puede perjudicar también la función del riñón, pueden ser únicos o múltiples. En general, la fisiopatología obedece a una obstrucción tubular, entonces es una tubulopatía, en donde el individuo, por alguna condición congénita, en algún momento de la evolución de la enfermedad, va a desarrollar esta complicación, u otras que, conforme se van desarrollando en nuestra vida en la Tierra, comienzan ya a presentarse ciertamente, viendo la aparición de uno o más componentes quísticos, ¿no? Los quistes simples, uni o bilaterales, generalmente no ocasionan problemas, salvo que ocurra algún evento infeccioso en donde el patógeno se meta dentro del quiste y pueda inducir la aparición de un absceso, ¿no? Ahí sí nos complica un poquito. Hay que tener siempre presente esa posibilidad en un paciente con infección urinaria que no responde al tratamiento habitual y tiene como antecedente patología quística. Otras localizaciones a nivel medular, lógicamente aquí sí, a nivel de la médula por fenómeno obstructivo pueden comprometer la función renal en forma normal en lo que es la eliminación de algunas sustancias de desecho a través de la orina. La poliquistosis renal, nacer con varios quistes ya evidentemente establece un desorden hereditario. Aquí, por ejemplo, quistes renales, ¿no? Si yo tuviera que dibujar riñón, diría, bueno, aquí está el riñón, pero noto que en parte de él encuentro un componente quístico aquí, otro quiste por aquí, ya tiene por lo menos unos 4 quistes, pero todavía hay parénquima renal funcional, ¿no? Pero noto que dentro del parénquima comienzan a esbozarse algún componente quístico, ¿no? Hasta que llegamos a este cuadro mucho más aparatoso. Todo el riñón es puro quiste. Prácticamente aquí este individuo ya perdió total capacidad de función renal. Ya no tengo nefrones aquí con qué trabajar. Este paciente indefectiblemente me va a hacer de una enfermedad renal crónica que requiere terapia de sustitución de la función renal. Trastornos obstructivos, bueno, pueden aparecer a cualquier edad. En general, se dan desde la pelvis renal, el uretra, la vejiga, la uretra, que originan estas cirrosis urinarias. No puede eliminar un volumen de orina que el riñón habitualmente produce. Volumen de orina que no se elimina, puede haber colonización por patógenos, puede inducir la formación de cálculos, puede haber un retorno de volumen de orina en forma retrógrada hacia el parénquima renal, y esto va a perjudicar la anatomía del riñón, genera hidronefrosis, por ejemplo, precedido de uréter, y eso aumenta la presión hidrostática en el sistema de eliminación de esa orina, compromete luego la función tubular, compromete el glomérulo, y ya llevando a la aparición de un daño renal crónico, comprometerá la función de otros órganos de la economía. La obstrucción, bueno, puede estar presente en cualquier tramo, a nivel ureteral, con diferentes causas, la litiasis renal, algún coágulo de sangre, por ejemplo, aquí, a nivel vesical por un tumor, alguna infiltración secundaria, litos, cuerpos extraños, hipertrofia prostática, compromiso, estrechez uretral, por ejemplo, cualquiera de ellos. ¿Qué van a hacer? No permite que la orina salga con libertad. Entonces la orina que no sale se acumula y regresa, ¿no? Flujo retrógrado. Y va a comenzar a alterar, repito, la anatomía renal. Acá, por ejemplo, este es un mega uréter, ¿no? Producto de algún fenómeno obstructivo que no permite que la orina pueda salir con libertad. Y cuando no sale la orina regresa, ¿no? ¿Y qué hace? Dilata la pelvis renal, dilata los cálices, ya estoy con un paciente con hidronefrosis.
a la larga comprometes a las nefronas también. Entonces mi paciente con este cuadro persistente en el tiempo nos va a hacer daño renal crónico. Sí, un paciente con cáncer prostático, hipertrofia prostática, una paciente con cáncer del cuello uterino que infiltra la vejiga, por ejemplo, infiltra los uréteres, el paciente no puede orinar. Viene porque no orina. No le llama la atención que no orine, pero en el tiempo comenzamos a perder nefronas y el paciente cuando viene ya viene con creatinina de 8, urea de 200, acidosis metabólica, hiperpotasemia, dado de que es un riñón ya comprometido en su función en base a un desorden obstructivo que ha podido ocurrir. Manifestaciones en los obstructivos en la etapa aguda, bueno, pueden venir con dolor, señales de infección urinaria, puede haber hipertensión también que comprometa a uno o ambos riñones en el escenario de la activación de un sistema de renina incrementado al ver que no hay una buena producción de un fluido tubular, ¿no? La litiasis renal, otro desorden asociado a obstrucción muy frecuente. Bueno, en general se lleva a la formación de litos que pueden tener diferentes componentes de ácido úrico, de calcio, de fosfato, dependerá cuál sea el que en la orina aislemos, los cuales se forman por estados de saturación, mucha oferta. Hemos visto pacientes con síndrome de Cushing, ¿no? Hiperfosfatemia, hay mucha oferta. Hiperuricemia, paciente con gota, mucha oferta en la orina, se juntan estos ácidos, estos fosfatos o forman sales que lógicamente llegan a la formación de litos, ¿no? Otros a nivel de la matriz para acumulación de mucopolisacáridos o a nivel de la orina, el pH debería limitar la producción de algunas sales que en el tiempo se fusionen y llevan a la generación de los litos, ¿no? Entonces tenemos deficiencia de algunos inhibidores de formación de cálculos que al final de cuentas favorezcan la producción de los mismos, ¿no? Manifestaciones que uno tiene litiasis renal, el dolor evidentemente. Acá, un parénquima renal, ven acá varios litos, varias piedras dispersas en la economía, en este caso ya localizada a nivel renal, que perjudican la función del órgano. Las infecciones urinarias, bueno, producidas por diferentes fenómenos. Normalmente, esta es la vejiga, un patógeno puede colonizar la uretra en su porción final y lógicamente ascender, ¿no? Ascender. Asciende sobre todo cuando normalmente la vejiga, que se va repletando de orina, cierra la parte distal del uretra para evitar que la orina con algún patógeno pueda ascender. Pero ocurre en algún escenario que hay reflujo. La orina que está en la vejiga, que ciertamente puede estar colonizada por bacterias, gracias a que no se ha cerrado en forma adecuada la parte final del uretra, permite que estos patógenos con la orina retornen, ¿no? Reflujo bésico ureteral, como un componente anatómico que induce la aparición de infecciones y que lógicamente si ascienden a ese riñón pueden ocasionar una pilonefritis y esta pilonefritis en el tiempo hace que perdamos también las formas funcionales. A nivel de glomérulo, rapidito nomás, porque ustedes tienen otra clase más luego con el doctor Maldonado de esto, saber que el glomérulo está formado por diferentes estructuras. Un lecho vascular, un penacho de capilares, que está con varios poros importantes, membrana basal, las prolongaciones de los podocitos, que son los pies en sí, que nacen en estas células especiales, sostenidos por las células de mesangio intraglomerular, bien en armonía, ¿cierto? Entonces, todo el contenido que está en el lecho vascular tiene que atravesar la barrera ultrafiltrada hacia el espacio de Bowman, aquí, para que finalmente se oferte al sistema tubular y sufra una serie de modificaciones hasta que finalmente la orina se ha formado. Bueno, las enfermedades glomerulares significan que algo le va a ocurrir al mesangio, al endotelio, a los podocitos, a la membrana basal, que perjudiquen la calidad del ultrafiltrado que en un momento se vaya a formar. Entonces, la glomerulonefritis para nosotros representa desorden inflamatorio. Hay inflamación, perdemos la capacidad de ultrafiltrado. En algunos escenarios, por algún fenómeno con depósitos de anticuerpos que comiencen a lesionar al ultrafiltrado. Noten ustedes cómo esta acumulación que se fusionan a las células endoteliales, a la matriz extracelular representada por la membrana basal, pueden comprometer también a los podocitos. Afectamos ¿qué cosa? La barrera. Y cuando comprometemos la barrera, algunas sustancias que se van a perder, perdemos podocitos, perdemos membrana basal, perdemos células endoteliales, sustancias que no deberían atravesarla, ahora sí lo van a poder hacer. Solamente estoy representando rápidamente lo que van a tener a continuación. Entonces, buscamos respuesta inmunológica normal por inmunofluorescencia. Si hay anticuerpos, autoanticuerpos o complejos autoinmunes que se han formado, se depositan a nivel de la membrana basal o a nivel del endotelio o a nivel de los podocitos y comienzan a dibujarse o a pintarse en ese tramo del glomérulo renal, indicando que ahí justamente ha habido activación. Lo que ven aquí de ese color verde fosforescente intenso son un componente glomerular a nivel del lecho vascular que ha sido comprometido por este fenómeno. ¿Y cuál es el efecto que sucede allí cuando ocurre inflamación por depósitos de anticuerpos? Destruyes las prolongaciones de los podocitos. Y si no tienes las prolongaciones de los podocitos, esto es lo normal, recuerda que la sustancia tiene que atravesar todo esto para llegar al espacio de Bowman,
Ahora que no hay podocitos, has destruido membrana basal, algunas sustancias como las proteínas tienen libertad de acceso a un lugar que habitualmente no deberían tener. Ya sabemos esto de los células inflamatorias y lo demás que se han acumulado como lo revisamos en la presentación anterior. Las glomerulonefritis pueden ser de diferentes tipos, proliferativas, escleróticas, tejido fibrótico o compromiso a nivel de membrana. Cada uno de ellos puede ser difuso, focal, segmentario o solamente asentándose sobre las células del mesangio. Los hallazgos que encontramos en un cuadro nefrítico, rápidamente, paciente hipertenso con hematuria, lo más habitual. ¿Puede haber algo de proteinuria? Sí, puede haber. No es tan representativo como el síndrome nefrótico. Algunas se presentan con forma aguda y otras, a pesar de que ha pasado el evento agudo, pueden seguir progresando, llegan a la enfermedad renal crónica. Causas frecuentes en las causas secundarias a infecciones, por ejemplo, por estreptococo beta hemolítico, por complejos inmunes o por daño a nivel endotelial o mesangial. Al final de cuentas, daño en el ultrafiltrado. La barrera ahora se hace permeable, no solamente a proteínas, sino también a elementos formes. Los hematíes que antes no podían atravesarla, la atraviesan. ¿Qué notamos a nivel de la orina? Presencia de hematuria. Aquí está, por ejemplo, en el escenario de una glomerulonefritis postestreptocócica. Esta parte de aquí, toda esta parte de acá del glomérulo, está siendo afectado por autoanticuerpos que, reaccionando contra el estreptococo beta hemolítico, también reaccionan contra la membrana basal glomerular. Manifestaciones de la glomerulonefritis, no me quiero meter aquí mucho, edema, hipertensión, hematuria principalmente. La forma progresiva, bueno, generalmente producido por complejos antígeno-anticuerpo. ¿Cuál es el más representativo aquí? El lupus eritematoso sistémico, o el escenario de la vasculitis, ¿no? Lo más representativo que vamos a ver. Al final les voy a comentar un poquito de esto. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico no es inflamación, no obedece a un fenómeno inflamatorio como el que estamos viendo anteriormente. En general, son cambios a nivel histológico que pueden ser muy difíciles de encontrar, cambios mínimos, o directamente estar representados por la presencia de esclerosis, que puede ser segmentaria o focal, o comprometer solamente la membrana basal. Las secundarias, lo más representativo en nuestro medio, diabetes mellitus, no tan frecuente el lupus eritematoso sistémico. Esta paciente mujer, miren cómo viene su facies, algo hinchada, ¿no? Edematizada. ¿Por qué viene? Por edema en manos con inflamación articular, edema en miembros inferiores. Ella viene ya sintomática, cuando el proceso empezó muchos años. ¿De qué se trataba? Acá está el edema, miren, presionamos el tejido celular subcutáneo a nivel de las piernas, encontramos acumulación de fluidos. Ya tiene daño renal crónico. En esta paciente, por ejemplo, fue secundario a un lupus eritematoso sistémico, un síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, entonces, la barrera de ultrafiltrado se pierde, permitimos el pasaje de gran cantidad de proteínas, a diferencia del nefrítico, ¿no? Y como perdemos gran cantidad de proteínas, en sangre encontramos hipoproteinemia. Perdemos factores de coagulación, el paciente también comienza a tener alguna labilidad en lo que es la cascada de la coagulación misma, pero sobre todo a que pierde proteína C, proteína S. Estos dos son anticoagulantes. Entonces, si perdemos gran cantidad de proteínas anticoagulantes, ¿qué favorece si el síndrome nefrótico? Fenómenos protrombóticos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, hallazgos clínicos en nefrótico, proteinuria masiva, puede haber lipiduria también. Recuerda que las lipoproteínas tienen un componente proteico asociado, entonces como hay gran pérdida de esas proteínas, los lípidos comienzan a también eliminarse por la orina. Hipoluminemia, edema generalizado, hiperlipidemia y las trombosis, ¿no? ¿Por qué trombosis? Porque perdemos proteína C, proteína S. Algunos ejemplos, lo voy a pasar rápido, enfermedad de cambios mínimos, nuevamente parece que no hay nada, pero cuando tú haces una revisión histológica, ¿qué encuentras? Que los poros se han enrarecido. ¿Qué más? Recuerda, los podocitos son como un código de barras, parte de los podocitos, parte de barrera libre. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no tiene las prolongaciones habituales. Has perdido esa parte de la barrera ultrafiltrado, que formaba parte de la membrana que permitió limitar el pasaje de algunas sustancias. Cambios mínimos. Otras glomerulosclerosis a nivel segmentario y focal. Una parte del glomérulo, la mitad inferior, sana, la mitad superior, no inflamada, comprometida por depósito de tejido conectivo anormal. En la diabetes, bueno, lo que ya vimos, ¿no? La activación de productos de glicosilación avanzada, que lo que van a hacer es causar un daño a nivel de la barrera ultrafiltrado, llevando a la aparición de proteinuria, síndrome nefrótico y a la larga la enfermedad renal crónica como tal. El componente de daño, la membrana basal glomerular principalmente. En la hipertensión arterial, bueno, paciente hipertenso es el otro grupo poblacional que también llega a la enfermedad renal crónica, induce cambios escleróticos sobre todo, ¿no? Que puede en el tiempo también favorecer la aparición de proteinuria. En la glomerulosclerosis asociada a hipertensión,
vemos que este afecta parte del glomérulo renal, que al final de cuentas perjudica la barrera ultrafiltrado y lleva a la aparición de algún otro desorden más. Voy a reducir un poquito acá. Acá está el lecho vascular. Miren cómo se engruesa. Debería ser todo esto a la luz de un vaso, ¿no? Vaso cualquiera. Pero la hipertensión, por la gran hipertensión, el vaso busca defenderse. Ese fenómeno de vasoconstricción que genera el vaso para poder defenderse de un paciente hipertenso mal controlado, mal adherido al tratamiento, genera un engrosamiento en la capa media. Lo mismo ocurre a nivel glomerular, ¿no? Entonces se va a perder también la barrera ultrafiltrado por ese mecanismo. Bueno, habiendo hablado ya de desórdenes agudos y crónicos que en algún momento pueden perjudicar la función renal, algunos conceptos puntuales de otro escenario que nosotros vemos relacionado al síndrome cardiorrenal. Cuando hablamos de síndrome cardiorrenal, estamos hablando de una disfunción que compromete al corazón y al riñón, en donde al inicio puede afectarse el corazón, comprometiendo luego la función renal. O que primero sea el riñón el que se dañe y luego comprometa la función cardíaca. Entonces, síndrome cardiorrenal hace referencia a ambos desórdenes y tenemos 5 tipos asociados a ellos. Los impares, tipo 1 y tipo 3, son desórdenes agudos. Los dos primeros, el 1 y el 2, te dicen, todo empezó con un daño en el corazón. Agudo, el corazón por alguna condición se infartó. Falla la bomba, hipoperfusión del riñón, tu riñón hace falla. Muy bien. Ese es un ejemplo de síndrome cardiorrenal tipo 1. Falló la bomba en forma súbita. El tipo 2, el paciente rápidamente está con una falla renal crónica, falla cardíaca crónica, que en el tiempo, la falla cardíaca crónica induce también la aparición de una insuficiencia renal crónica. El tipo 3 y 4 no es el corazón el causante, es el riñón. Una falla renal aguda, por sobrecarga de volumen, por liberación de algunos mediadores inflamatorios según la causa del mismo, puede ser que haya una sobrecarga de volumen que perjudique la función de bomba. También un paciente con daño renal crónico, el riñón empezó a afectarse primariamente, en el tiempo puede comprometer también la función de bomba y llevar a que esa sobrecarga de volumen induzca que el corazón también cambie su morfología. Una hipertrofia ventricular secundaria, por ejemplo, a un aumento de la resistencia vascular periférica o a un aumento en la precarga. Quitando esto, el tipo 5 obedece a otras causas que no son corazón ni riñón al inicio, sino otras que, habiéndose sentado en la economía de un paciente, por ejemplo, un paciente séptico, compromete la función de bomba. Sabemos que en la sepsis hay depresión miocardiocirculatoria y también compromete la función renal. Entonces, no es el corazón, no es el riñón el que primeramente se enfermaron, sino otra la causa. La cirrosis también puede inducir lesión tanto cardíaca como renal. Aquí simplemente para comentar, ¿no? En el 1, los ejemplos representativos, ese es agudo. El 1 es agudo, el corazón se enfermó. Infarto, arritmia, shock cardiogénico. En el 2 es el corazón, pero enfermo crónicamente. Un paciente que tuvo infarto y le quedó una secuela. Un paciente con miocardiopatía o valvulopatía. En 1 y 2, corazón el causante. 3 y 4, riñón el causante. En el tipo 3, agudo. ¿Ya? Agudo. Algo le ha pasado al riñón en forma aguda. En el tipo 4, riñón enfermo crónicamente. A la larga, induce uremia, sobrecarga hídrica, estado de hipertensión, compromete la función de bomba. El tipo 5, bueno, ya sabemos, la sepsis en la cabeza, cirrosis hepática, paciente diabético. Noten que en ese escenario, toda la respuesta inflamatoria, mediadores neurohormonales que se han podido nivelar en algún momento, van a estar también positivamente presentes en la sangre de estos pacientes. Al final de cuentas, de una u otra manera, un corazón enfermo, hipoperfusión del riñón. Un riñón enfermo, sobrecargas de un trabajo incrementado al corazón. Ambos van a buscar compensar, pero en el tiempo van a ser sobrepasados de una u otra manera. Un riñón que no logra mejorar o defenderse del estado de estrés va a comprometer la función de bomba. Y una bomba sometida a un factor de estrés que no logra compensar va a comprometer también la función renal. Un fenómeno de ida y vuelta al final de cuentas. El asunto es saber quién empezó el proceso primero. Si es el corazón, cardiorrenal 1 y 2. Si es el riñón, cardiorrenal 3 y 4. Si no es corazón y no es riñón, es otra la causa. Generalmente un proceso infeccioso, la sepsis, compromete a los dos. Y si te queda una secuela que persiste más allá de 3 meses, repito otra vez, más de 3 meses sintomático, más de 3 meses con elevación de algunos productos que el riñón debería tener capacidad de eliminar, decimos que es un síndrome renal tipo 5, pero probablemente ya asociado a una enfermedad renal crónica. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quisieran hacerme para poder ya finalizar la clase.
Doctor, una consulta. Algunas diferencias puntuales con la IRA, con la insuficiencia renal aguda, con la insuficiencia renal crónica. ¿Nos podría mencionar? Bueno, en la aguda, por lo general, fisiopatológicamente hablando, encontramos tres desórdenes, ¿no? La prerrenal, la renal y la posrenal, lo que van a tener clase ahora. En las prerrenales, la gran mayoría de casos, más de la mitad son prerrenales, obedecen a estados de hipoperfusión. Cualquier estado donde usted busque hipoperfusión riñón le va a llevar a la presencia de una falla renal aguda. A la cabeza, la bomba cardíaca, ¿no? Si algo afecta a la bomba, hipoperfusión riñón. La otra está en relación a la bulimia. Por alguna condición, el paciente ha perdido volumen de sangre, una hemorragia digestiva alta, una hemoptisis masiva, una hemorragia digestiva baja, un paciente politraumatizado donde ha perdido una gran cantidad de volumen de sangre, tienes poca bulimia para perfundir riñón. Tienes la causa directamente relacionada a por qué tu paciente ahora presenta falla renal aguda. Tengo dudas, no sé si es aguda o es crónica. Bueno, hemos visto que en la crónica comienza a suscitarse una serie de cambios a nivel endocrino, hematológico, por ejemplo. Entonces yo digo, algunos de estos cambios quizás están presentes. ¿Cómo es la diferencia? Tiene nivel de hemoglobina. Si el nivel de hemoglobina es normal, lo más probable es que esta sea una falla renal aguda. Si el nivel de hemoglobina es reducido, lo más probable es que sea una falla renal crónica. La otra, con el tiempo, el riñón afectado crónicamente por alguna causa, alguna nox, alguna injuria, tiende a reducir su tamaño. Todo proceso fibrótico que se genere en el riñón crónicamente hablando, induce una reducción del tamaño renal. Pide una ecografía y ves el tamaño renal. El riñón tiene tamaño normal. Ah, este es agudo. El riñón tiene tamaño pequeño. No distingo corteza y médula. Esa es una injuria crónica. ¿Ya? Entonces, siempre pedir estudios de imagenología. Cuando tengas duda, pide imágenes. No te contentes solamente con la hemoglobina, que en el escenario de trauma, en el escenario de pérdida de sangre, puede también ser un factor de confusión. Pero si tú tienes acceso a un estudio ecográfico y ves el tamaño renal, te va a ayudar mucho en diferenciar si es una aguda o es una crónica. Es una ayuda que ciertamente nos puede ayudar para usted que hizo la pregunta. Pero esa clase la van a tener, me parece, ahora en relación a la falla renal aguda. Ahí probablemente van a tener mayor oportunidad de encontrar las causas asociadas. No la he revisado yo porque evidentemente corresponde al doctor Maldonado. No sé si está claro lo que me preguntó o todavía tiene duda usted. Plácido, ¿no? Plácido creo que fue el que... No, ¿Joseph? Sí. Joseph, ya. Sí, doctor. Y también ¿es lo mismo el síndrome hepatorrenal que el síndrome cardiorrenal o tendrían una... No. Ahí, por ejemplo, nos vamos con las otras causas, ¿no? El cardiorrenal 5 es otra la enfermedad. ¿Quién originó el proceso? El hígado. El hígado en su evolución no solamente compromete al riñón, puede comprometer al corazón, puede comprometer a la pleura también, ¿ya? Entonces, el síndrome hepatorrenal representa justamente ese grupo de los cardiorrenales 5. Son otras las causas, ¿no? Ahí tendríamos que meter a ese síndrome hepatorrenal, Joseph. Okay, doctor. Porque es el hígado el que va a iniciar el proceso. En el cardiorrenal, tú te metes con que es el corazón o ese riñón el que ha originado. Tipo 1, 2, 3 y 4 van con ellos. O es corazón o es riñón. El 1 y 2 es corazón. El 3 y el 4 es riñón. El 5 no, es otra la causa. Otro elemento. Que en su evolución es sistémico, va a agarrar al riñón, va a agarrar al corazón, va a agarrar a la pleura y lo demás. Como por ejemplo también encontramos en la diabetes, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Si no lo hubiera, terminamos la grabación entonces. Bien, chicos, les agradezco mucho y me disculpan, lamentablemente mi turno, como le dije a Ivonne, está bastante movido. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Perdón.